Hola, muy buenas tardes a todos. En nombre de todo el equipo de nuestro colegio Pumahue Puerto Montt, les queremos dar una muy cordial bienvenida y agradecer, ¿cierto?, que hoy contamos con la presencia del doctor Manuel Mardones Torres, quien es médico cirujano y otorrino, quien cuenta con una vasta experiencia en su área y quien ha ayudado a mejorar la calidad de vida, ¿cierto?, de muchos de sus pacientes. La salud respiratoria, ¿cierto?, es muy relevante, sobre todo en esta época que hemos tenido bajas temperaturas y otros factores que pueden incidir, ¿cierto?, en enfermedades. Es por esto, ¿cierto?, que esta tarde contamos con la presencia del doctor, quien nos va a enseñar desde su área una serie de consejos y basado en su experiencia para prevenir enfermedades respiratorias. ¿Puedo saludar? Pero por supuesto, Quiero darle las gracias por la invitación, gracias a la clínica también que hizo el Nexo para poder venir a conversar con ustedes de estos temas que para los médicos es muy relevante, pero sobre todo para la salud de nuestros pacientes y de los niños, sobre todo que aquí en este colegio son el foco y el motor de este trabajo. Así que les agradezco la invitación. bienvenido, y agradecemos también a la clínica Andes Salud que nos dio esta tremenda oportunidad de tener a este profesional acá con nosotros. Doctor, le cuento. Nosotros, previa a su visita, ¿cierto?, hicimos una especie de buzón donde tanto apoderados como alumnos realizaron preguntas para usted, ¿ya? Así que la primera pregunta: ¿cómo puedo dejar de tener asma? Mire, partamos por la definición de lo que es el asma. El asma es una enfermedad inflamatoria que afecta la vía respiratoria baja, sobre todo. Es una enfermedad inflamatoria, pero que es una conjunción de elementos genéticos hereditarios y elementos ambientales, lo cual produce una sintomatología más o menos común para todas las clases de asma. Es decir, los pacientes tienen obstrucción bronquial, los bronquios sobre todo se aprietan, pueden tener secreciones en el interior de estos bronquios y producen cuadros inflamatorios como dificultad respiratoria que pueden ir progresando. En general, la carga genética del asma es muy alta, por lo tanto uno pudiera inferir que es muy difícil que a una persona se le vaya el asma para siempre. Es muy difícil que una persona se sane completamente del asma, pero créanme que no existe un asma, sino que hay varias asmas, ¿eh? Que algunas sí tienen una evolución más favorable. Sobre todo si todos se cuidan, todos tienen evolución favorable. Pero han de saber ustedes que muchos pequeños lactantes, niñitos de 1, 2, 3 años tienen estos cuadros obstructivos bronquiales, eso es lo que se llama síndrome bronquial obstructivo a repetición. Esos niñitos parten mucho, son cuidados por los controles de enfermería, de pediatra broncopulmonar, y muchos van dejando de tener estos cuadros, pero hay algunos pocos que se quedan en forma recurrente y permanente. De esos niños que hacen cuadros recurrentes, el 50% de esos niños uno los va, entre comillas, a declarar asmáticos, como que ya el asma está instalada y los tiene que cuidar de otra forma y se tienen que controlar con médico broncopulmonar, con su pediatra. Ya. Estamos hablando que eso es el asma. Dejar de ser asmático, por lo tanto, es bien difícil, pero por muy crónica que sea esta enfermedad, por mucha carga genética que tenga, eso no significa que con buenos cuidados, buenos tratamientos, la enfermedad se vaya a la etapa más asintomática posible o reducir los síntomas a tal modo que no le alteren su calidad de vida, que le permitan una libertad para practicar deporte, para salir, para viajar, sin que se les complique. Pero el secreto de esto, que no es ningún secreto, son los controles adecuados, son la vida saludable y son, por ejemplo, los procesos de cuidado de salud como la vacunación, que ahora está tan de moda y a la vez tan desprestigiada la vacunación. Bueno, hay cuidados que hay que hacer. Todo niño que es asmático sabe que tiene que ir a control con su pediatra. El pediatra le va a dejar algún tratamiento, ya sea por periodos prolongados o no, y le va a indicar cuáles son las maneras que se tiene que cuidar, cuáles son el estilo de vida que debe llevar el asmático.
Sepan ustedes que el asmático, no todos los asmáticos están invalidados para practicar deporte y todo, al contrario. La gran mayoría de los asmáticos con buenos y adecuados tratamientos andan muy bien, pueden hacer una vida muy normal y feliz. Y en base a esto mismo que estamos hablando del asma, te dice que hay un alto factor genético, ¿cierto? Pero una persona adulta puede desarrollar asma y qué factores como que generarían esto. Ya, miren, siempre yo les digo a mis pacientes alérgicos en general y también a los asmáticos que si el asma o la alergia que provoca la enfermedad respiratoria aparece a la infancia, es más probable que con buenos cuidados estos cuadros muy sintomáticos vayan disminuyendo en sintomatología y terminen siendo menos sintomáticos y entre comillas desaparezca el asma. Pero si le aparece a usted o a mí ya de adulto, la dificultad de que desaparezca es alta. O sea, es muy poco probable que desaparezca. No obstante eso, de nuevo, con los buenos cuidados, los controles con su médico, esta se puede reducir a una etapa bastante oligosintomática, o sea, que tiene poquitos síntomas o casi asintomática. ¿Qué despertaría los genes que yo traía para el asma ya de adulto? Una mala salud en términos de no cuidarme, de no llevar una vida saludable, de tener hábitos tabáquicos, la obesidad, el sobrepeso, las otras enfermedades crónicas, la exposición al ambiente, a cosas que despiertan la respuesta alérgica y por lo tanto la respuesta asmática, es decir, el frío, la contaminación, el polen. Esas cosas hacen que un adulto que hasta esa época no sabía que era asmático o alérgico puede aparecer como asmático y como alérgico. Y hablando un poco de las alergias, acá hay una segunda pregunta. ¿Cómo saber si tengo alergia o es resfrío? Buena pregunta. Hay un momento en que la alergia, y sobre todo la alergia nasal, se diferencia bien poco del resfrío. El paciente no sabe, pero hay síntomas que le son comunes y hay síntomas que puede uno diferenciarlo. Por ejemplo, tanto el alérgico como la persona que está resfriada tienen tendencia a congestionarse, a estornudar, a tener secreción más acuosa, o sea, lo que la gente le llama coriza, romadizo, hay unos términos que se usan para ese moquito bien clarito que parece agüita. Pero si esa secreción con los días se va espesando, eso ya no es alérgico, eso es más probable que sea un resfrío que se está condensando la secreción. La picazón de garganta y la tos en los alérgicos puede ser, pero más ocasional. En cambio, en el que está resfriado, lo más probable es que tenga tos, es que tenga picazón de garganta, que le duela la garganta. La fiebre, o sea, si la persona dice esto es alergia, la fiebre podría diferenciar la alergia del resfrío, porque es muy poco probable que el alérgico desarrolle fiebre. En cambio, el que está con una infección viral sí va a tener fiebre. Dolores musculares, dolores de articulación son más propios de un cuadro respiratorio infeccioso, o sea, de un resfrío o de una gripe. Ambos pueden tener picazón de ojo y lagrimeo, pero en general es más potente en el que está resfriado, cuando tiene ese resfrío lloroso, habría dicho mi mamá, esos resfríos llorosos. Y lo otro que podría definir es la duración. Hay mucha gente que me dice, doctor, yo vivo resfriado todo el año. Nadie vive resfriado todo el año. O sea, el resfrío dura 10 días, 12 días. En cambio, aquella persona que lleva un mes y medio, es probable que haya partido con un resfrío, pero después vino la respuesta alérgica, vino la rinitis alérgica y quedaron esos síntomas durando, que pueden durar un mes, 2 meses, fácil. Así que la gran diferencia está en la intensidad de los síntomas, en la duración y en algunas cosas que no ocurren en la persona que es alérgica. Claro. Una tercera pregunta. ¿Cómo influye la alimentación en la salud de mis pulmones? Eso es bien importante y está de moda la vida saludable, si no pregúntenme a mí. ¿Qué entendemos por vida saludable? Claro. Porque esto de, claro, tengan una vida saludable, pero muchas personas dicen, ¿pero a qué se refieren con eso? En primer lugar, partamos por la alimentación, ya que tiene la letra A, la alimentación. La alimentación saludable es que los alimentos tienen que cubrir las necesidades energéticas, de crecimiento, de protección, de inmunidad del paciente. Todo lo que esté de más, en cantidad, volumen y en componente, es una agresión para el cuerpo.
Yo soy un inconsecuente porque esto que les digo yo a ustedes, yo a veces no lo cumplía. Le echaba nomás, comía porque comer es muy rico. Entonces, la alimentación saludable es aquella que cubre las necesidades energéticas, de crecimiento, de desarrollo en el niño, ya que estamos en un colegio, y en el adulto para mantener un estado de inmunidad y de salud en general. Esa es una cosa. El ejercicio, otra inconsecuencia mía. Yo era muy malo para hacer ejercicio. La vida sedentaria, el tipo de trabajo que uno desarrolla, a veces a uno lo va anclando y uno cree que no, que da tedio, que cómo voy a salir a trotar, cómo voy a salir a andar en bici, cómo voy a ir al gimnasio y esas cosas. Pero las personas que tienen el hábito de hacer ejercicio más de 2 veces a la semana, 3 veces a la semana o más, saben que eso ayuda mucho al estado de salud en general. Un cuerpo sano, un cuerpo que gaste calorías, un cuerpo que mueva las articulaciones, un cuerpo que expanda los pulmones en los ejercicios, obviamente que hace bien para la salud y para la vida respiratoria. Cuando estamos hablando de los pulmones, ventilar, ejercitar, porque una persona sentada todo el día no se da ni cuenta lo muy poco que mueve sus pulmones. Piensen en esas abuelitas postradas en cama, las que están en etapa terminal de su vida, están todo el día acurrucaditas, esos pulmones ni se mueven y empiezan a tener problemas respiratorios y hacen infecciones respiratorias, hacen neumonias hipostáticas, se llama por poco movimiento. Entonces, la vida saludable sí influye en la vida de los pulmones. La alimentación sí influye en la vida respiratoria, porque una persona que se alimenta adecuadamente, la alimentación balanceada, y las nutricionistas aquí nos podían ayudar mucho, hacen de que el paciente con un buen estado nutricional tenga un buen estado de salud y respiratorio. Claro, totalmente, hace todo el sentido. Ahora, lo digo muy bonito, pero me costó a mí aprender. Yo creo que a todos nos cuesta un poco, pero hay que ir siendo conscientes, ¿cierto? Y como bien dice usted, estando acá en el colegio, hay que hacer consciente a los chicos desde pequeños. Correcto. Sí. Ya. La siguiente pregunta. ¿Qué medidas recomienda para en general mantener una buena salud? Perfecto, lo hemos enunciado recién, pero en términos generales, si hablamos de niños, alumnos de este colegio, controlarse con su médico pediatra, con su médico que lo ve habitualmente. Estos controles de niños sanos no son una ocurrencia para tenerlos ligados a un sistema de salud, sino que está demostrado que los países que invierten en el control de sus niños detectan a tiempo procesos de enfermedad que pueden ser detenidos y que no causen consecuencias posteriores, secuelas y cosas. Por lo tanto, controlarse 1 o 2 veces al año o las veces que sea necesario con su pediatra, con la enfermera, en el CEFAM, donde sea, controlar la salud del niño, ver cómo está creciendo, porque ojo, las enfermedades crónicas, es increíble cómo detienen el proceso de crecimiento pondoestatural del niño, y los niños con enfermedades crónicas se van quedando chiquititos. En cambio, el niño que se controla y que está sano tiene mayor posibilidad de crecer todo el potencial genético que traía para poder crecer en el percentil. ¿Se acuerdan de esas curvas que nosotros hablamos? Bueno, controlar su salud. Segundo, ya lo hablamos, la alimentación saludable. Demasiado exceso de calorías, demasiados alimentos que no sirven, las bebidas gaseosas, aumento del azúcar. Hay niños que toman bebidas azucaradas todo el día, todos los días, y el fin de semana, ¿para qué? Bueno, eso hace que estos niños desarrollen obesidad, desarrollen una vida con menos movimiento, con menos capacidad física para hacer ejercicio, tienden más a la enfermedad. Y hay un tema que a mí me interesaba cuando ustedes nos invitaron a la clínica a venir a hablar, la vacunación. Quiero hacer un paréntesis en eso. Miren, hace unos años una persona maliciosamente publicó en una revista muy prestigiosa de enfermedades que encontró una asociación estadística entre las vacunas y sus componentes con la aparición de niños con TEA, con el autismo, con el Asperger. Y obviamente, miren, hagan el siguiente ejercicio. Si a ustedes le dicen, mire, los niños que son Asperger, ya, yo digo, yo tengo un hijo Asperger, todos esos niños alguna vez fueron vacunados contra el sarampión, por decirlo. Y uno dice, oh, sí, mi hijo se vacunó contra el sarampión. Entonces uno hace esa asociación y tiende a creer, pero créanme que esos trabajos, las estadísticas fueron manipuladas maliciosamente. Los resultados fueron falseados y ahora
esa revista prestigiosa retiró todas esas publicaciones, pero el daño ya estaba hecho, porque se propagó por estas redes, por YouTube, por las redes sociales. Entonces se asentó el concepto de que las vacunas son peligrosas. Otro paréntesis, no hay ninguna acción médica que sea completamente inocua. O sea, usted se va a operar un día y el médico le va a decir, mira, esta operación es bastante sencilla, y usted le va a preguntar, ¿tiene algún riesgo? ¿Qué le va a decir el doctor? Sí, tiene un riesgo, pero es controlado. Lo mismo, usted se toma un medicamento antiinflamatorio, también tiene riesgo. Vacunarse también, pero créanme que la evidencia científica dice que del universo de vacunas y del universo de personas vacunadas muchas veces, más de una vez, la posibilidad de tener una complicación es bajísima. Por lo tanto, la relación costo-beneficio favorece a las vacunas. Y por último, desde que se inventaron las primeras vacunas hasta ahora, la gente no se acuerda del impacto que han tenido las vacunas en la salud de los niños y en la salud de las personas. Ya no existe la viruela, desapareció la viruela. La poliomielitis que dejaba inválido a los niños solo existe en algunos países pequeños, en algunas provincias muy rurales donde no ha llegado la vacuna, pero es una enfermedad prácticamente erradicada. La difteria, que antes mataba a niños, la difteria no era solamente la infección, sino que las consecuencias cardiovasculares, desapareció prácticamente. Entonces, volviendo a lo primero, esta asociación maliciosa entre las vacunas y algunas enfermedades, lo único que logró es desprestigiar un instrumento de la medicina, un descubrimiento de la medicina que ha favorecido durante años a mucha gente que no ha tenido enfermedades o no se ha complicado. Pero en virtud de las redes sociales, las fake news, las noticias manejadas, han hecho de que cada vez la gente esté más reticente a vacunarse. Y pasó otra cosa. Vino la pandemia, vino el coronavirus, y hasta uno decía, no, otra vez me van a vacunar. Yo llevo como 5 vacunas contra el coronavirus. Entonces, obviamente hay como un agotamiento, como una rebeldía natural de las personas porque nos han vacunado muchas veces, pero tengo que decirlo, las vacunas sí son beneficiosas, y para esta cosa de evitar las enfermedades respiratorias, para llevar una vida saludable, dentro de todas las cosas, controlarse periódicamente, alimentarse adecuadamente, hacer ejercicio, evitar las cosas que son peligrosas, el cigarrillo, el alcohol y esas cosas. Bueno, también los controles y la vacunación a los niños es muy importante, muy importante. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Qué consejos nos daría para cuidar la salud respiratoria en niños y ancianos, entendiendo, ¿cierto?, que son el sector más vulnerable frente a enfermedades respiratorias? Muy buena la pregunta, porque si ustedes se fijan, sobre todo en la vacunación contra la influenza, los grupos de riesgo son los niños muy pequeñitos, los preescolares y hasta los escolares, los mayores de 65 años, y nos faltó nombrar las embarazadas. Está demostrado que todos nos podemos infectar, incluso los vacunados, porque a todo esto, la vacuna, hay que decirlo, la vacuna no es para que uno no se enferme, sino que para que uno tenga herramientas inmunológicas para defenderse mejor, cosa que cuando le toque la enfermedad a uno, le dé lo mínimo posible y con menos riesgo de hacer complicaciones. De eso se trata la vacuna, darle argumentos defensivos a uno. Bueno, pero resulta de que hay grupos de riesgo, que son los niños más chiquititos, los bebés, los lactantes, los preescolares sobre todo, los ancianos y las embarazadas, que tienen que ser cuidados, y por eso estuvo muy buena la pregunta. Lo segundo, lo dijimos recién, los cuidados de la salud, la alimentación saludable, el ejercicio. Imagínense el ancianito que se mueve poco, bueno, al tata hay que sacarlo a caminar por lo menos, un rato al día es muy bueno. Llevarlo a sus controles, cuidar las enfermedades crónicas que las personas tengan, la hipertensión, la diabetes, las artrosis, las enfermedades reumatológicas. En el niñito chiquitito, si tiene alguna enfermedad de base, cuídalo, si es bronquítico obstructivo, si hace asma y eso. Si tiene obesidad o si el niñito al revés está subalimentado por alguna razón, bueno, corregir esas cosas. Lo otro es que nosotros vivimos en un lugar de riesgo. O sea, las personas han pasado desde el otoño, ya hemos tenido frío aquí,
ha llovido menos y ha hecho mucho frío. Entonces, el cuidarse, esto de cuidarse por capas, de abrigarse por capas, primera capa, segunda capa, y irse sacando las capas cuando el ambiente es muy caluroso e irse poniendo las capas cuando uno va a salir de ese ambiente caluroso. Entonces, esas cosas no están hechas en forma al azar, sino que están demostrados de que los cuidados del frío, de la exposición al aire sucio o contaminado. Afortunadamente aquí en Puerto Montt el viento corre más, pero igual hay días en que hace mucho frío y el humo de las combustiones llega a picar la garganta, si usted se ha dado cuenta. Sí. Más hacia el norte eso se vuelve peor. Entonces, cuidarse, protegerse la carita. Y una de las cosas que nos hizo muy bien en los tiempos de la pandemia, el alcohol gel, limpiarnos a cada rato, protegernos con las mascarillas, evitar las aglomeraciones en lugares más o menos cerrados. O sea, si no tiene necesidad de ir al retail, no vaya al mall en el invierno, vaya lo menos posible. Si no tiene necesidad de juntarse un choclón grande de gente, bueno, evite las aglomeraciones en esta época. Si su hijo está resfriado, está con un cuadro respiratorio, no lo mande al colegio. Primero, para que se cuide mejor él, y segundo, para que no contagie a los otros niños. Y volver a insistirle a los niños que cuando vengan al colegio, por precaución a cada rato, usen alcohol gel y todo, porque los niñitos no se dan ni cuenta cómo toman cosas y los virus en los objetos, sobre todo en los plásticos y todo, pueden durar hasta 6 horas. Entonces otra persona toma el otro objeto y se vuelve a... Nosotros adultos también. Y los adultos también. Entonces hay varias cosas que la pandemia nos dejó bastante bien entrenados. Acuérdense que cuando nos cuidamos así en forma estricta durante la pandemia, las enfermedades respiratorias en general bajaron mucho. Hay papás que nos contaban, mi hijo de esos 2 años nunca se enfermó, nunca se resfrió, nunca se contagió de nada, porque nos pusimos extremistas en los cuidados, pero nos hizo muy bien. Y ahora nos vino un relajo, nos relajamos todos y a veces ni nos cuidamos, ni nos protegemos. Entonces, esas cosas podrían ser unas recomendaciones. No sé si olvido algo, pero eso está en general. Muchas gracias por su respuesta. Y ahora quiero leer un comentario que recibimos, que es acerca de usted. Dice, solo decir que es un muy buen profesional. Operó a mi hijo cuando tenía 3 años y a mí me controla por mi vértigo. Una paciente suya. ¿Será un familiar mío? No es familiar. Así que ese comentario quisiéramos compartirlo con usted porque... Yo lo agradezco mucho. Mire, también tengo que decir algo. Yo me voy a permitir la licencia de decir que estoy muy contento en el colegio Pumahue, porque mis hijas estudiaron aquí, así que siento un cariño especial por este colegio. Entonces, cuando la clínica me invitó a venir al Pumahue, yo me alegré mucho porque era una oportunidad de volver a un lugar que yo tengo mucho afecto. Y con respecto a mi relación con los pacientes, gracias a Dios, tengo una muy buena relación con mis pacientes porque espontáneamente, no es una cosa fingida y todo, yo le tengo mucho cariño, sobre todo a mis niños. Y además que los otorrinos atendemos ancianitos que también son gente muy agradable. Entonces, esta oportunidad de trabajar en salud, uno es como un boomerang, uno tira cosas buenas, pero el boomerang cuando vuelve de cosas muy bonitas como para que alguien haga un comentario tan bonito que yo sabía agradezco. Que venía con nosotros y aprovecho de dejar este comentario. De hecho, así como ninguna pregunta, solo este comentario quiero dejarle. Qué lindo. Muchas gracias. ¿Algo más, alguna otra recomendación que nos quiera otorgar, entregar antes de finalizar? Sí, mire, hay una recomendación que yo les quería hacer que tiene sentido común. Mire, cuando un niño tiene una enfermedad relativamente leve, no lo lleven a la urgencia, no los aglomeren en las urgencias, no saturen las urgencias. Porque esas levantadas heroicas cuando el niño tosió en la noche y se levantan con el niño de madrugada, hace mucho frío, puede empeorar la enfermedad. Un niño que está con un poco de fiebre, mejor esperan al otro día, van a médico y cosas. Segundo, se van a ir a meter a un lugar donde sí hay personas que sí están graves o con enfermedades infecciosas que pueden llevárselas después de yapa de regalo para la casa. Y además van a tochar servicios de urgencia que tienen que estar para lo que es realmente urgente. Entonces, la gran mayoría de los papás, y sobre todo los papás de este colegio, manejan cierto grado de información, de instrucción, como para darse cuenta de que cuando un cuadro amerita la gravedad para ir a la urgencia, lo van a llevar.
pero también pueden juzgar que esto no es para tanto, que pueden manejar la fiebre un poco y al otro día buscar ayuda médica. Pero quería decirle que en estos periodos de invierno los servicios de urgencia de las clínicas, del hospital, están llenos y algunos, el manejo de los pacientes se enlentece mucho porque va gente con patología que no es tan grave y los van a hacer esperar porque usted sabe que los clasifican. Los clasifican, le hacen el triage, que es una clasificación para ver quién tienen que priorizar. Y hay veces que por enlentecer eso, personas verdaderamente graves no alcanzan una atención oportuna. Y al revés, la persona que no tenía algo tan grave o tenía un cuadro leve, se llevó de regalo un virus que se encontró ahí en el lugar de la urgencia. Entonces hay que ser un poco criterioso con las salidas a los servicios de urgencia, ya sea de las clínicas, ya sea de los hospitales. Eso es una recomendación que uno siempre lo hace y no es muy popular, igual que como recomendar que la gente se vacune. No, en estos tiempos no es muy popular, pero quise darle argumentos para que la gente sí se tome en serio la vacunación de sus hijos y la vacunación preventiva de los grupos de riesgo que hablamos. Muchas gracias, doctor, por su presencia, sus consejos, su experiencia, compartirla con nosotros, con toda nuestra comunidad del Colegio Pumahue Puerto Montt. Así que nos despedimos. Muchas gracias por vernos. Agradecemos nuevamente a la Clínica Andes Salud por esta oportunidad. Esperamos seguir contando con su presencia. Buenas tardes a todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.